Hola, muy buenas con todos. Continuando con nuestro ejemplo, vamos a realizar el stock de seguridad de cada uno de nuestros productos. Este parámetro representa un nivel de aprovisionamiento para evitar pérdidas por ventas no planificadas, las cuales se presentan en menor cantidad cuando la demanda programada y la real son similares. El sistema calcula el stock de seguridad a través de la fórmula Z por desviación estándar por la raíz cuadrada de lead time. Para aclarar el panorama, vamos a explicar los pormenores de estos elementos. Para ello, nos vamos a explosión de materiales, stock de seguridad de productos. En el formulario se detalla lo siguiente. Nivel de servicio. Es el nivel de compromiso de la compañía, que va de 0 a 100%. Entre más bajo este valor, menor será el stock de seguridad. Para afrontar amenazas en nuestro entorno cambiante, podemos colocar 95. Z. Con el nivel de servicio se puede calcular Z, que es un valor de distribución normal, el cual se calcula por una función específica de Excel. Bien, vamos al lead time. Es un parámetro determinado por la sumatoria de los tiempos de producción de cada artículo. Y el último parámetro que presenta la fórmula y el formulario es la desviación estándar, variable implicada en las ventas diarias sobre el artículo en cuestión. Entre más inestable o variable la demanda, más alto este valor y por ende mayor cantidad de stock de seguridad se requerirá. Antes de continuar con los ejemplos, debemos recalcar que los mismos son puramente demostrativos del funcionamiento del sistema MRP, es decir, la información vertida no es real, pero es práctica. Explicado y dicho todo esto, asignemos nuestros productos. Vamos con la patineta, le colocamos 95%, se calcula Z y la desviación estándar. Coloquemos el lead time de 3. Este dato quiere decir que entre las compras de los componentes, la preparación de las órdenes, la entrega de la materia prima y tiempos de producción, hay un tiempo que transcurre de 3 semanas. Luego le damos a calcular y guardar stock. Aceptamos, eliminamos, vamos con el siguiente. Colocamos 95, calculamos Z y un lead time de 1. El abastecimiento de la materia prima proceso de producción requiere para este artículo una semana o menos y por ello se coloca el valor 1. Calculamos, aceptamos, nos vamos al tercero, le damos 95, calculamos Z y la desviación y colocamos un lead time de 2. Ahora el tiempo entre las compras a los proveedores, la producción y la entrega de los diferentes clientes, hay un tiempo que transcurre de 2 semanas. Calculamos, aceptamos y vamos con el último artículo. A este también le colocaremos un lead time de 2. Lo mismo que sucede con nuestro anterior artículo. Calculamos, aceptamos. Por último, se debe decir que el stock de seguridad, tanto de productos y componentes, sirven para realizar los cálculos MRP. Como se ha observado, cada proceso es distinto de otro y puede variar según las etapas de producción y logística que se presenten. En la tabla observamos los datos del nivel de servicio, la cantidad producida por día que depende de la productividad asignada en el formulario de productos, además del lead time y el stock de seguridad para afrontar la demanda futura. Con los datos ya asignados podemos guardar el proyecto y nos vemos en el siguiente.